Bien, estamos de vuelta con este Sol de los Sábados, con el Dream Team de la Radio Nacional. Siendo las 9:04 de la mañana, tenemos con nosotros a nuestro invitado central del día de hoy. Está don Daniel Pou, aquí en el Sol de los Sábados, politólogo y especialista en políticas públicas. Y viene a hablar con nosotros diversos temas, no solamente de seguridad, sino también hay temas ya, don Daniel, electorales, partidarios, ¿verdad? Que se aproximan a la realidad dominicana y que es importante que vayamos viendo la perspectiva de estos acontecimientos. Muy buen día, don Daniel. Muy buenos días a este magnífico equipo, muy buenos días a los amigos radioyentes que nos dispensan con su audiencia. Arranco. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podemos comenzar con lo político. ¿Quieren que comencemos con lo político? Estábamos hablando de reformas y demás, claro. Bueno, don Daniel, este es un año preelectoral. Ya los partidos formalmente tendrán que definir sus candidaturas presidenciales y también municipales y legislativas. En el caso de las candidaturas presidenciales, ¿cree usted que en este año están dadas las condiciones para un proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader que resulte ganancioso? Bueno, si un partido tiene un producto que tiene una aceptación, podríamos decir, de muy alta gama en el electorado, es el Partido Revolucionario Moderno. Ese concepto, muy bueno ese concepto. José Luis está feliz, alta gama. Sí, realmente. Un Casio. No un Rolex, amiga. Claramente un Rolex. Pate Philippe preferiría. Que es más fino, sí, más seguro, estilizado. Claro. Miren, señores, indiscutiblemente que uno de los problemas que confronta el sistema de partidos políticos en República Dominicana, y eso lo dije anteayer y causó mucho escozor, es que el sistema de partidos políticos no comprende que el contexto político a nivel global, a nivel regional, ha cambiado. Y por tanto, los partidos políticos, si no comprenden eso, les va a ser muy difícil poder competir con el licenciado Luis Abinader Corona en una candidatura del PRM. ¿Por qué? Porque todos los partidos se han dedicado primero a detractar. Es de los partidos fundamentales de la oposición. Los segundos, que ya han pasado por el poder, tienen un problema, que ellos pretenden instalarle al electorado en su imaginario que van a hacer cosas que no hicieron, incluso que renegaron en sus mandatos de gobierno. Y eso es uno de los problemas fundamentales, porque están apostando primero a una juventud que quizás no vivió ese momento. Y por el otro lado están apostando a que el pueblo dominicano es amnésico. Y no se dan cuenta, y hay un tema que es fundamental que hay que tratar, es que las lealtades partidarias se han desvanecido en República Dominicana. El electorado ya no se siente comprometido con esa adscripción a los partidos políticos como antes se sentía. Aquí habían personas que tenían 50 años votando por el mismo partido, no importara cuál fuera su candidato. Hoy en día no. Hoy en día, y sobre todo esa generación de ustedes, ¿verdad? Son más críticos, más analíticos y le interesa más una postura propositiva. Pero claro, muchos de ellos también tienen los referentes de los que fueron otros gobiernos. Entonces, les va a ser muy difícil. Entonces, resumiendo, competir con un candidato como Luis Abinader, que ha impulsado una ola de renovación. Don Daniel, en términos llanos y sencillos, entonces,
¿hay reelección o no hay reelección? Tiene que haber reelección. ¿Cuánta lucidez? ¿Reelección o repostulación? A ver. Bueno, yo estoy hablando de reelección, sí. porque O sea, ya de la repostulación para mí como no un está. hecho, yo estoy dando reelección como un hecho consumado. Sí, correcto, sí. como En un hecho ese consumado. sentido, don Daniel, estamos en un año preelectoral. En este proceso hemos visto cómo todavía no se ha logrado nada con la ley electoral, cómo regular de una manera eficiente a los partidos políticos. Vemos que la Junta ha iniciado el proceso con una reglamentación y hablaba de la publicidad de los partidos y demás. Y con este contexto le pregunto, ¿cómo evitamos? Siento que es muy difícil, quiero su opinión al respecto, que las actividades estatales y las promociones de las políticas estatales y los logros estatales del presidente de la República, que sería evidentemente el candidato a la presidencia del PRM, no se vean como campaña política en vez de exhibir las acciones de un gobierno? Mire, es muy difícil separar a un candidato presidente de lo que ha sido su gestión de gobierno, porque es el referente más inmediato que usted tiene, y sobre todo, en el caso de Luis Abinader, que es la primera vez que es presidente. Entonces, eso en el imaginario de la gente es muy difícil de tú, instalar un valladar que separe al candidato del presidente, al candidato de sus logros en la gestión de gobierno. Los otros, por lo menos... Lo institucional de lo político, ¿no? Correcto, eso es muy difícil. Lleva ventaja entonces. Claro que sí. De los candidatos, bueno, por lo visto el PLD va a llevar a Abel Martínez, un candidato que para mí no era el mejor candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lo sitúo entre los dos peores que tenía el Partido de la Liberación Dominicana. Y ¿pero por qué? Explíquenos eso. ¿Cuál era el mejor candidato? Por favor, estoy intrigada. Pero que termine la idea. No, porque ahí habrá que abrir un paréntesis para que el público y luego volvemos, se edifique. Claro. Mira, un candidato tiene que ser... Ponen ebullición, me dicen, ¿no? Mira, un candidato eso, tiene que ser un individuo que posibilite. No puede ser un vector de una sola vía. Y eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el PLD tenía a Francisco Domínguez Brito, que es un candidato capaz de cohesionar a sectores diferentes, variados de la sociedad dominicana, incluyendo a sectores de poder que son muy determinantes. Francisco Domínguez Brito, una trayectoria, un discurso, una serie de propuestas, bastante coherencia entre lo que fue su gestión política y su discurso. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero yo lo considero un individuo consistente, y no porque sea mi amigo, porque lo aprecio muchísimo, y he tenido grandes discrepancias con él, pero tú me pones a un Abel Martínez, que es un candidato pero muy regional, que su éxito en Santiago se debe al arraigo que tienen los santiagueros de lo local, que es un fenómeno interesante de analizar. Mucho sentido de pertenencia. Sí, es correcto. En términos políticos. Entonces, por el otro lado, tenemos a un Leonel Fernández, que es una suerte de remedio del pasado. ¿De qué? Del pasado. Remedio que están remendando ahí, a ver. No, eso sería remiendo. Es remedio. Bueno. Es como una suerte de déjà vu. Quizás un poco traumático, porque el problema que tiene el doctor Leonel Fernández es un discurso totalmente divorciado de la práctica. Wow. Mucha teoría. No, la teoría tiene una categoría de inteligencia, de conocimientos que consolida. Es, yo diría, una suerte de espejismo. Entonces, ¿qué te digo? El PRD, que ya es un partido totalmente
desarticulado, que los mitos del PLD y lo que eran sus fortalezas prácticamente se han desvanecido. Indiscutiblemente. Tú dices, bueno, el PRM salió del PRD, pero el PRM soltó sus amarras de esa etapa que ya no tiene vigencia en República Dominicana. El que cree que va a lanzarse a la mar a navegar arrastrado por una barcaza que ya no tiene posibilidades históricas, pues sencillamente fracasó. Hoy en día todo cambia tan rápido que el pasado solo existe por un instante. Ya casi es ficción el pasado. Don Daniel, sí. Hay algo interesante en lo que usted dice, venía diciendo sobre la adscripción a los partidos. Ya no hay esa herencia partidaria que va de los padres. Las lealtades. Esas lealtades ni esas herencias de abuelos a padres, padres a hijos. Ya hay quizás a partir del periodo electoral de las elecciones del 2020, hay otro criterio, quizás se está granjeando algo distinto en la sociedad dominicana. Entonces le hago una pregunta, si el candidato o el potencial candidato del PRM será el presidente Luis Abinader, suponiendo una repostulación, una reelección, ¿cómo usted entiende, como analista, que el presidente Luis Abinader, ante esa ausencia de lealtades y de adscripción, quien recibió un apoyo fuerte por parte de la juventud y la Plaza de la Bandera y todo lo demás, cómo él va a poder fidelizar o reconquistar a esa población que hoy se siente decepcionada porque, por ejemplo, de las promesas que hizo el candidato Luis Abinader, siendo hoy presidente, no se cumplieron? Por ejemplo, tema Código Penal, fijó una posición siendo candidato, no la mantuvo siendo presidente. Tema corrupción, al principio hubo mucho movimiento, no se ha conseguido ni una sentencia condenatoria en casi 3 años. Hay funcionarios de su gobierno que han incurrido en corrupción. Falta de fortalecimiento institucional en algunas áreas, aunque lo haya habido en otras. ¿Cómo él va a poder? El tema medioambiental se ha quedado verdaderamente en los últimos meses, ha quedado huérfano. Entonces, son temas. El mismo presidente que visitó al ministro de Medio Ambiente. Disculpen, para que don Daniel pueda articular su respuesta. Entonces, estos temas que son cruciales, sobre todo en la época de los millennials, de la generación X, Z, en estos momentos donde la juventud está tan involucrada, que se siente huérfana en estos temas por parte del gobierno, que recibió promesas que no se cumplieron, ¿cómo usted entiende que el presidente y el PRM va a poder reconquistar esa población a la que hoy ha defraudado? Sí, miren, si ustedes observan la gestión de Luis Abinader en estos 2 años y pico de gobierno, se darán cuenta de algo. Luis Abinader se cuida mucho de no intervenir en los demás poderes del Estado. En eso él ha mantenido una raya de pizarro. Usted le atribuye a Luis Abinader carencia de logros en áreas que no son competencia de Luis Abinader. El sistema de justicia no es competencia de Luis Abinader. Usted tiene un sistema de justicia que la máxima autoridad es un militante de otro partido de oposición. El Congreso, el Poder Legislativo, no es absoluto. O sea, ahí hoy en día hay una diversidad de contrapesos que impiden aprobar muchas leyes. Y por el otro lado, usted tiene que saber que Luis Abinader no le ha tocado la etapa, podríamos decir, más feliz de lo que en términos cronológicos significa una gestión de gobierno. Luis Abinader tuvo un país paralizado durante casi 1 año y medio, con una pandemia, sacando recursos públicos para que mucha gente pudiera sobrevivir. Pasa que la pandemia ya parece un hecho lejano, pero la pandemia todavía está impactando hasta económicamente la sociedad dominicana, porque se desdibujaron muchos nichos laborales, muchas fuentes de riqueza, y todo eso hay que reconstruirlo. O sea, no es lo mismo tú venir en una carrera y encontrarte el puente hecho
para tú pasar del otro lado del río que tenerte que poner a reconstruir el puente porque el puente fue arrasado. Eso es la pandemia en República Dominicana. Y el tema de desarrollo institucional, le voy a decir que quienes piensan que las transformaciones institucionales se producen por un decreto, se producen por una legislación, yo que tengo tantos años asesorando proyectos, ayudando en el Congreso, en comisiones, que duré bastante tiempo. La mayor parte del tiempo voluntario, no cobré, lo advierto. Iba por Flatso, ya iba por PNUD, que muchas veces, bueno, había muy buenas intenciones, pero esos dos aspectos fundamentales y el tema corrupción son aspectos que van íntimamente ligados a aspectos culturales. El presidente Luis Abinader ha separado militantes de su partido y militantes de su candidatura comprometidos de puestos públicos. Sencillamente, muchos han salido de manera bochornosa, a otros se le ha proporcionado un bajadero para que se alejen. Y yo creo que esto es decente y da visos de decencia de parte de la gestión de Luis Abinader. Lo que pasa, mi querido amigo, que desmontar una cultura que viene desde la muerte de Trujillo, donde el Estado dominicano lo partieron, lo dividieron, lo descuartizaron, e instalar una cultura institucionalista, eso requiere, primero, voluntad política, segundo, requiere una trayectoria, e incluso, lo más grave de todo, por ejemplo, usted que es un joven que puede ser mi hijo, con relación a mí, usted tiene una cultura y una visión diferente a la mía. Y aunque tuviéramos el mismo currículum, las mismas capacidades, vamos a un estamento del Estado a plasmar nuestra impronta. Y los dos la vamos a asumir de manera diferente y a ritmos diferentes. Gracias, don Daniel, pero volviendo con la pregunta puntual, sí. Eso que usted acaba de explicar tan sabiamente, podemos diferir o estar de acuerdo, sí. Pero eso que usted ha explicado, ¿lo van a entender los jóvenes que hoy están defraudados para que el presidente Luis Abinader y el PRM puedan reconquistarlos? ¿O ese va a ser un discurso difícil de explicar? Usted como técnico. No, yo creo que aunque la juventud se manifiesta de manera muy reactiva y muy espontánea, a veces con espíritu de elevar anclas y marcharse del puerto. Confrontación, sí. Sí, pero luego yo creo que frente a una oferta famélica del lado de la oposición, donde vemos los mismos personajillos que durante 30 años estuvieron dando vuelta en torno a unos ciertos discursos progresistas, pero que nunca luego fueron refrendados en la realidad. Yo creo que Luis Abinader tiene muchas facilidades y muchas oportunidades para reconquistar esos jóvenes que, aunque disgustados, cuando tú comparas con una vuelta al pasado, pues ellos no van a equivocarse. Yo, don Daniel, a veces, a pesar de que uno pueda encontrar, digamos, cierto tipo de complacencia en algunas actuaciones o pronunciamientos, yo no veo claramente cuál ha sido ni cuál es el norte de este gobierno. Porque si usted habla de los gobiernos pasados, usted puede hablar de improntas, de obras, ahí están, y puede diferir o no, puede estar de acuerdo o no, pero ahí están. Cuando hablamos de este gobierno, no ha sido así. Por el contrario, lo que uno vio desde la campaña fue una actuación de atomizar el pensamiento y de generar una serie de crispaciones sociales a través del lenguaje que generan preocupación hasta el día de hoy. Entonces, lo que uno también ha visto es, digamos, una actuación en el tema económico de corte neoliberal, también de cara al Estado, ¿no? Y insisto tal vez un poco, don Daniel, con lo que mencionaba Guillén, porque el desempleo en jóvenes ha aumentado de un 26 al 31%. Hay una serie de ninis que superan, digamos, cifras de mucha anterioridad. Entonces, ver cuál realmente usted cree que es el norte de este gobierno, partiendo, digamos, de una mínima idea filosófico-programática. Y con ese tema de la juventud, digamos, cómo responder a necesidades inmediatas
sin soluciones, digamos, inmediatas. O sin soluciones efectivas. De acuerdo. Sí. Mira, mencionas una serie de obras que muchas veces en República Dominicana se han tomado como los hitos de lo que es una buena ejecución gubernamental. Pero hay que saber que si bien Luis Abinader en su campaña prometió una serie de propuestas, o sea, realizó una serie de propuestas para lograr concretar obras que forman parte de la deuda social en República Dominicana. Yo creo que Luis Abinader no se imaginaba que iba a tener que tomar tanto dinero público para financiar políticas sociales, para financiar al sector de los combustibles, que eso ha sido un hoyo negro que ha succionado gran parte de la economía. Y algo que es importante, sobre todo para recomponer lo que es la administración pública. Hoy en día quizás uno de los principales problemas que se tienen en la administración pública es el tema de regulación. La regulación trae una serie de ralentizaciones de lo que es la gestión pública. Que eso también, don Daniel, pudiera responder a una curva de aprendizaje o ausencia de planificación más que a la regulación propiamente, pudiera ser, ¿no? O falta de preparación. Bueno, eso yo no lo veo de esa manera. La ralentización tiene mucho que ver con la burocracia. Hay elementos de inexperiencia entre funcionarios, eso no se puede, no se puede conjurar de la noche a la mañana, porque nosotros no somos un país desarrollado donde la mayoría de las personas que asumen, pues ya tienen una trayectoria en la administración pública. Susi. Sí, don Daniel, hablábamos hace un momento de la desilusión de los jóvenes y usted decía que hay una oferta famélica de parte de la oposición y lo comparaba con la posibilidad de que el gobierno continúe por la falta de ofertas que hay del otro lado, aseguraría una reelección. Usted dijo en el día de ayer en un medio de comunicación que los partidos políticos usan como las propuestas como un spray para dormir a la gente, es decir, que no hay propuesta de ningún tipo. ¿Cuál es el panorama para la credibilidad de los partidos como organizaciones que son al final los que van a dirigir los destinos de la nación, sea que continúe el PRM o que venga otro? Si no hay propuestas, si la gente se siente que un partido u otro le incumple y todo queda como en un hartazgo y en un detrimento del sistema partidario. Deseado. Usted me ha llevado a un terreno que me gusta mucho. Ay, Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque ese terreno tiene que ver mucho con la democracia. Y para mí, el principal problema que tiene el sistema de partidos en República Dominicana es que ha erosionado la democracia en términos tales que, si usted observa, no sé si ha consultado el Latinobarómetro de las Américas, las personas están dispuestas a ceder libertades para tener soluciones. Uh-huh. Y es un tema paradójico. ¿Pero por qué? Porque se ha creado un efecto de demostración bastante pernicioso de que la democracia es flojedad, la democracia es falta de control, y es todo lo contrario. La democracia es rigor y control en la gestión pública, en la aplicación de la ley, en el sistema de justicia. Entonces, el sistema de partidos en República Dominicana, en mayor o menor medida, no se ha dado cuenta que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Entonces,
fíjese a ver, ellos continúan en ese nicho pernicioso del clientelismo, de la falta de propuestas reales y de la carencia de compromiso con la población, que ha erosionado las prácticas democráticas dentro de los propios partidos. O sea, los partidos, como un órgano que no tiene prácticas democráticas a su interior, puede trasladar democracia al ejercicio del poder. Y eso hay que preguntárselo de manera seria. Y los partidos continúan con los sepulcros blanqueados, exhibiendo los mismos sepulcros blanqueados que ya fracasaron en la administración pública. Con discursos... O que agotaron su proceso, su ciclo también. Sí, bueno, yo digo que no fracasaron, agotaron su ciclo. Agotaron su proceso, sí. Agotaron su proceso. Entonces... pero lo que pasa está que la mayoría han fracasado, o sea, porque una persona puede agotar su proceso, reciclarse, pero cuando tú haces así y le haces una auditoría a lo que fue su paso por el poder, y tú dices, bueno, este tipo hizo grandes cosas. A mí que no me... Mira, lo que yo menos tomo en cuenta es si hizo calles, si hizo carreteras, eso, porque eso es un tema económico que tiene que ver con el desarrollo y con las ejecutorias, pero es que el Estado es algo dinámico, tiene que proporcionar bienestar a la población, pero también el Estado tiene que irse autorreconstruyendo. La democracia requiere también ese proceso de autorreconstrucción. Lo que... Don Daniel, pero usted no cree que, y escúchame que lo interrumpa, para darle paso a Rosel. Escúchame, Rosel. ¿Usted no cree que usted está hablando de cómo podemos variar conducta y patrones de comportamiento, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros variar un método de pensamiento colectivo social sobre la base de la crispación en el lenguaje? Porque Pablo Freire decía que cambiar el lenguaje es cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, sobre la base de esa crispación política que se sigue dando todos los días en el uso del lenguaje, cambiar un método de pensamiento de la gente? ¿No sería lo contrario? Sí, claro, yo creo que la transformación requiere un cambio de discurso, un cambio de mensaje, sí, y un cambio de actitud hacia el compromiso. O sea, eso es indiscutible. Y claro, lo que pasa está que cuando tú estás en la oposición, tú eres supuestamente la voz del pueblo. Pero cuando tú estás en el poder, tú eres el brazo ejecutor de pequeños grupos selectivos. Y es ahí donde está el problema. Por eso es que el sistema de partido ha estado secuestrado en los últimos 50 años por los grupos de poder, porque a final de cuentas son los grupos de poder los que han determinado el trayecto de lo que ha sido la política en República Dominicana. Hoy en día el tema de democracia, el tema de gobernanza, no es algo que se instala en el discurso de las élites políticas de República Dominicana. Tú escuchas mucho el hacer cumplir las leyes, sí, pero las leyes no son las tablas de Moisés que supuestamente... claro, o sea, las leyes son realmente la voluntad plasmada en términos de legitimidad de los grupos de poder. Daniel, sí. Viendo, porque debemos aprovechar su expertise en diferentes temas y hay un tema que no podemos dejar de tratar y es el de la Comisión para la Reforma de la Policía Nacional, sobre todo considerando que usted ha tenido pues algún nivel de involucramiento con esto. No sé si es que le he perdido el paso a las acciones que ha tenido la comisión, pero esta semana escuchaba al colega Pedro Jiménez en Sol de la Mañana decir como que Pepe Vila del Castillo ya no está al frente de la comisión. Actualícenos con eso y cuéntenos qué hay sobre ese proceso de trabajo que lleva la comisión para la reforma. Esa pregunta también, usted que yo sé que maneja números precisamente de esos temas, díganos cómo vamos en comparancia con meses anteriores, o sea, ¿qué se está viendo hoy en día? Sí, mira, quiero aclarar algo, porque hay gente que insiste de que yo soy miembro de la comisión Usted actual. estuvo al menos en la primera fase, ¿no? Yo fui asesor de la comisión ampliada que
trabajó con el diagnóstico y los ejes de abordaje de la transformación. Yo fui el primer dominicano que hablé de transformación. Yo no hablé de reforma. Porque usted reforma lo que funciona con alguna imperfección. Pero cuando una institución ha abandonado su papel misional primigenio, como es la Policía Nacional, es una institución donde el respeto al escalafón, los derechos del policía, la dignificación de la carrera policial, el espíritu de cuerpo, la disciplina, etcétera, 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 han sido reemplazados por el espíritu de servidumbre, por la ausencia de derechos de los policías. Daba unas declaraciones tremendas a finales del año pasado Pepe Vila del Castillo cuando detallaba, por ejemplo, cómo se cobraba para el tema de los ascensos y todo lo que pasaba. Pepe Vila del Castillo allí dijo un rinconcito de la verdad. Hay otro que es más preocupante y más delicado, y es hablar de la penetración del crimen organizado. A la policía. En la Policía Nacional y en todas las agencias de seguridad del Estado. Vaya. Nosotros hemos tenido un jefe de operaciones de la DNCD extraditado a Estados Unidos. No nos olvidemos de eso por ser parte de una organización de narcotráfico. Eso no es penetración. Totalmente claro. O sea. Y está cambiando eso actualmente, Daniel Pou. Mira. Pero que nos cuente si Pepe está al frente de la comisión que esta semana y si tiene alguna información de cómo van esos trabajos. El señor Vila continúa al frente de la comisión de transformación. Él tiene sus criterios, yo tengo los míos. A mí lo que me preocupa es que la comisión que encabeza el señor Vila no comprenda el orden del taller, como se dice en el área de construcción. A ver, ¿cómo así? O sea, ¿por dónde debe de empezarse? Ok. Pero va lejos de empezar ya, de hecho. No, ellos están trabajando arduamente, porque yo tengo contacto con miembros de esa comisión y sé que están trabajando arduamente. A veces se me desdibuja la ruta crítica de la comisión. Le digo, ¿están en esto o están en lo otro? No hay señales claras, sí. Lo que pasa está que hay una presión inmediata, hay una necesidad inmediata y a veces tratando de dar respuesta a esas necesidades que son perentorias y urgentes, se podría decir que se pierde un poquito el norte. Pero ellos están trabajando. No es fácil. Señores, la Policía Nacional es la institución. Se lo dice una persona que tiene 22 años siendo profesor honorífico de la policía. Y a mí me ha costado de una manera ardua entrar en la mentalidad de los policías alumnos para desmontarle una serie de valores y criterios que ellos tienen como inamovibles. ¿Por qué? Porque la policía es una institución que los políticos lo utilizaron. Luego la policía decidió utilizar a los políticos. Profundo eso, ¿eh? Sí. ¿Cuáles serían, don Daniel, estos recordar que estamos hablando con don Daniel Pou, politólogo y especialista en políticas públicas. Me llama la atención conocer cuáles serían estos valores, porque la forma en la que usted lo describe me parece que son peligrosos o que son incorrectos al deber ser. Sí. Y quisiera que usted nos explique. Bueno, la policía se le dio, logró, y eso fue negociado por las élites políticas dominicanas, tener niveles de discrecionalidad, que en la policía no había ningún régimen de accountability, de su rendición de cuentas, de supervisión. La policía era una república aparte, que negociaba con el Estado y con las élites en un diálogo tubular que se regía por normas que ellos establecían. Que ellos mismos establecían. Señores, del presupuesto de la policía se cogía dinero para comprarle jipetas a esposas de generales retirados. ¿Cómo, don Daniel? ¿Así?
Así las cosas. Pero yo una vez estaba en una gran empresa automotriz de República Dominicana y estaba haciendo una transacción y me encuentro con una situación y yo, ¿cómo? No, que la señora no quiere esa versión que llega aquí, ella quiere la versión europea, porque la versión europea los asientos calientan, tienen que, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Más sin embargo, cuando tú lanzas a un policía en este país nórdico, ¿verdad? Oiga, usted lanza a un policía a la calle a hacer un servicio con los bolsillos vacíos. Claro. Y le dice, venga, usted cabo, usted le toca a empezar servicio mañana en Asua, váyase hoy. Pidiendo bola en el peaje donde porque no, oye, escúchame, no tan solo porque no tiene lo de transporte, no tiene con qué comerse un yaniqueque en el camino. Ni para dejar en su casa. O sea, señores, en la policía el nivel de humillación a que han sometido los policías, sobre todo, porque la policía es una institución macrocefálica con un montón de generales, coroneles y gente que usted no se explica cómo llegaron a esos rangos. Pero el cambio, pero la transformación. Exacto. ¿Qué pueden ustedes exhibir de cambio a la fecha en este proceso de transformación, tomando en cuenta que la inseguridad ciudadana y la delincuencia son parte de las principales preocupaciones de este pueblo? Sí, mira, ¿qué le pueden exhibir? Le voy a decir una cosa. En la policía ahora hay controles y supervisión. Eso es un tema que implantarlo cuesta trabajo. No crea que eso es que yo lo voy a implantar. No, porque si hay un profesional que es creativo para evadir los controles, es el policía. y para desarrollar actividades paralelas non santas. Oye, esa Susi, no santas. Sí. Lo conocíamos. O sea, eso es indiscutible. El policía saca de donde no hay. En eso lo sabemos. Esa es una cultura que se ha ido definitivamente erradicando, pero esos son milímetros lo que se ha avanzado. Por eso cuando aquí hablaron que ya se está viendo, no, para ver los resultados de esta transformación policial, eso trasciende al gobierno de Abinader, si gana en el 2024, y al otro que venga después de Luis Abinader, para que lo sepan. Colombia tiene 20 años transformando su policía, sí. Y yo he estado con los colegas de Colombia y con los jefes de policía de Colombia y me han contado lo que tú no te puedes imaginar. Pero tú dices, Colombia es otro contexto, sí, pero República Dominicana también es otro contexto, sí, claro. Donde desde el Estado nunca se ha practicado una política de transparencia, de rendición de cuentas, porque no hay régimen de consecuencias. La policía, de la manera en que estaba estructurada, que eso es un tema para los que quieren leyes nuevas, que va a llegar el momento en que hay que hacer una transformación de la ley orgánica de la policía. La única ventaja que encontré... Una ley de ahorita mismo, 2016, 2015. 2015. Mira, yo he participado en todo lo que ha sido reforma de la ley orgánica de la policía, desde el gobierno de Hipólito Mejía, el proyecto que se engavetó después que estuvo hecho y que le dio paso a la actual ley orgánica, porque Danilo lo mandó a tirar a la basura. A guardar. Sí, un proyecto que se trabajó durante 9 meses en el Congreso Nacional. Hasta lo que definitivamente se aprobó, que para mí es una ley que sigue reproduciendo todos los esquemas negadores de lo que es la transparencia y la posibilidad de darle a la policía un nuevo rostro, unas nuevas prácticas. Les voy a decir que tendrán que pasar generaciones de policías, sobre todo de la cúpula, para poder ver de manera en magnitud lo que es el proceso de transformación de la policía, porque dentro de la policía hay resistencia. Claro. El presidente está pensionando muchos policías, don Daniel, sí, hay de alto rango. ¿Será por esa? Bueno, hay muchos ya que le corresponde por años en servicio. Nuestra policía es una de las policías que jubila, que se toma el mayor tiempo de todos para jubilar, porque aquí no se ha considerado, y es un tema que yo vivo recalcándolo, y quiero que los policías lo escuchen, que el ser policía no es ser un administrador, no es ser una persona de labores administrativas. La policía es una carrera de alto riesgo.
el deterioro y el sacrificio que implica ser policía. Yo tengo una cantidad inmensa de policías, amigos policías de la ciudad de Nueva York. ¿Usted sabe cuál es el denominador común de todos? A ver. Que no se han podido casar nunca. Porque desde el punto de vista inteligente dicen, ¿para qué yo me voy a casar si yo no tengo tiempo para darle calor a un hogar? Entonces, pero los policías de aquí no. Los policías de aquí, tú dices, el supervisor de la zona alta en la playa. Se casan hasta 10 veces al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y hay veces que tienen un esposo y varias sucursales. Bueno, le voy a decir. Entonces, Después las mujeres hacen su canción y nosotras somos las más. Mira, Bueno, entonces. Hubo muchos problemas cuando los seguros de salud para los afiliados de la familia de los policías, porque habían varias familias y luego se enteraban en el proceso. Bueno. Sí, Bueno. pero una cosa, señores, el proceso de transformación de la policía está caminando. Ahora bien, hay una responsabilidad compartida. La ciudadanía tiene que poner de su parte. Sobre todo cuando a usted un policía lo aborda y quizás no lo aborda de la manera más adecuada, usted como ciudadano no debe descomponerse también. Usted mantenga la ecuanimidad, mantenga la línea de comunicación La con inteligencia respeto, emocional. dignidad, porque esos policías son criados en nuestro barrio. Claro. La mayoría en callejones y en situaciones Parque Atrás, deplorables. Y viendo la inequidad que hay. Entonces, el proceso va cambiando. El principal instrumento en este momento en la policía, para mí, radica en 2 puntos. Educación del policía, o sea, formación profesional, porque realmente, aunque en la policía hay muchísima gente capaz, pero brillante, que nunca se le había dado la oportunidad, porque no tenían anclaje con los grupos de poder. Hoy en día la están teniendo. Pero el resto de los policías son una masa amorfa que se comporta como cualquier dominicano. El único que tiene un uniforme, una autoridad delegada No son de Marte, y claro. un arma de fuego. Y la segunda, finalmente, sí. Se están formando. Y el otro, La educación, y el sí. otro aspecto, controles de la policía. Y se está empezando con controles internos, pero luego hay que pasar a controles externos, porque una policía no puede tener todos sus controles en manos de ella misma. Claro. Claro, Bueno, no se puede ahí- autorregular. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel Pou, politólogo, le hemos especialista sacado el jugo. en políticas públicas. Le hemos sacado el jugo. Le hemos sacado- Fascinante sí. esta entrevista. Sí, sí. Te ha agradado, ¿no? Lizzy Te ha Rosselli agradado. están Lizzy Rosselli felices. se siente reivindicada. A 100%, diferencia de... Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol